Muy buenas noches, doctor Castañeda. Lo saluda Mercedes Morocho, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Mi apreciada amiga, doctora Mercedes Morocho, encantado de estar nuevamente conversando con usted respecto de problemas por los cuales atraviesa nuestro país. Encantado a sus órdenes y dispuesto a reflexionar con usted. Doctor, la noticia que nos trae justamente la entrevista es que la OCMA impuso más de 1.000 sanciones a jueces y auxiliares del Poder Judicial. ¿Por qué cree usted que se da, que OCMA toma estas decisiones? Y si nos podría detallar cuáles son este tipo de sanciones. Vea, la Oficina de Control de la Magistratura, actualmente en extinción, porque por ley ha sido dejado sin efecto su existencia y va a ser reemplazada por otro organismo integrado por magistrados que deben ser elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, la situación actual de la Oficina de Control de la Magistratura es de simplemente cubrir el vacío circunstancialmente, momentáneamente, hasta que empiece a funcionar el nuevo organismo creado por ley, ¿no? La función de la Oficina de Control de la Magistratura es una función sumamente trascendente dentro de nuestra realidad jurídica, porque debe ejercer un control preventivo, concurrente y posterior de la actuación de uno de los funcionarios más importantes dentro de un Estado constitucional de derecho, que es el magistrado del Poder Judicial, ¿no? Pero en los últimos tiempos, la Oficina de Control de la Magistratura no ha estado en el nivel que se exige, no para realizar un control eficiente, idóneo de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial. Fundamentalmente, una oficina de control debe realizar un control preventivo, ¿no? Para evitar la producción de situaciones irregulares. Y dentro del control punitivo o dentro del control concurrente debe estar debidamente preparado. Hoy los niveles de corrupción son niveles mucho más organizados, mucho más avanzados. Ya no es, yo he estado 9 años en la Oficina de Control de la Magistratura como magistrado de segunda instancia y he tenido la posibilidad de conocer bien la realidad de la Oficina de Control y su actuación. Pero en ese entonces el nivel de la corrupción no estaba tan desarrollado como se encuentra hoy día y requiere una organización de una oficina que ejerce el control con una estructura debidamente preparada para enterarse de estas organizaciones, porque hoy ya la corrupción no es el comportamiento individual de un magistrado, ya no es el magistrado que cobraba una suma de dinero e ir intervenido realizando una acción de control, porque tampoco... En forma individual, ¿no? Ahora ya es una organización criminal. Ahora es una organización. Hemos visto una serie de casos en que los magistrados están organizados y participan. Y el magistrado no es aquel que cobra la suma en forma directa y la deposita en su cuenta. No, hay otros sistemas de corrupción, porque tampoco es que cobre dinero, sino que participa cediendo su poder a fin de obtener el poder de otros funcionarios a cambio de participar dentro de sistemas políticos, dentro de sistemas económicos, dentro de los diferentes sistemas para los efectos de poder corromper, no su función. Entonces requiere
de una oficina de control debidamente preparada, no reactiva como la que es actual. La actual oficina de control de la magistratura, solamente cuando sale una noticia en el periódico, inmediatamente monta un operativo y lleva a la prensa, lleva a los canales, lleva a todos para demostrar, pero está reaccionando frente a una situación. No, últimamente la oficina de control de la magistratura no ha dado absolutamente una sola señal de haber actuado preventivamente o de haber descubierto una organización o sancionado a magistrados que están efectivamente vinculados en situaciones de corrupción muy preocupantes. ¿No es cierto? Doctor Castañeda, el hecho de que hoy en día se presenten los escritos a través de las plataformas, que exista también este tema virtual del juez escucha, eso no quiere decir que no exista corrupción, ¿no? Porque de todas maneras el corrupto siempre va a buscar de una u otra manera buscar a las partes para poder cobrar algo. Entonces, como usted dice, esperemos pues un poco más de acción de parte de lo que viene a ser esta oficina, que es tan importante, ¿no? Que es tan importante para poder tener esta vigilancia, también sobre actos irregulares. Una cosa vendría a ser, doctor Castañeda, lo que viene a ser el tema de las coimas, de los cobros, de los cohechos, porque lo decimos jurídicamente, ¿no? Para que se entiendan nuestros televidentes. Y otro tema vendría a ser también quizás las negligencias en las tramitaciones, eso también de los expedientes. Si nos podría detallar, doctor, para que sepa nuestro público, ¿qué pasa cuando de repente se demoran demasiado en diligenciar, en tramitar algún tipo de documento? Fíjese usted, el servicio de justicia es uno de los servicios más importantes de una nación, ¿cierto? Si la justicia no es eficiente, si la justicia no es oportuna, si no brinda seguridad jurídica, ¿no es cierto? Estamos frente a una nación que no tiene posibilidades de desarrollo, ¿cierto? En el que no hay inversiones económicas, no hay seguridad social, es decir, el Estado de Derecho no funciona porque el responsable de que el Estado de Derecho funcione es el magistrado. Recuerde que el legislador da la norma, pero esta norma que forma parte del derecho objetivo es una norma general, abstracta, ¿no es cierto? Y está ahí, está en los códigos, está escrita, pero quien le da vida, quien le da aplicación, quien establece que esa norma cumpla los objetivos es el magistrado. ¿Y quién controla que el magistrado actúe dentro de estas condiciones? La oficina de control. Sin embargo, tenemos un poder judicial absolutamente ineficiente en el manejo de los tiempos, de los plazos procesales. Uno de los grandes descontentos sociales es el tiempo que demora la magistratura en resolver un conflicto de intereses. Hoy que estoy involucrado en la defensa y que veo algunos casos, es sumamente preocupante el tiempo que se demora un magistrado. Mire, he visto casos en los que para hoy la notificación es electrónica. Antes, cuando la notificación era por cédula, desde luego, por la cantidad de notificaciones que tenían que realizarse, tenía que a veces en un solo oficio, en un solo edificio montar una infraestructura a fin de que personal, equipos, todo puedan funcionar idóneamente. Y una notificación demoraba 3, 4 meses. Hoy esto tiene que haber cambiado, porque se ha creado la notificación electrónica. Todo abogado, desde que empieza a ejercer sus funciones en la defensa, obtiene del Poder Judicial una casilla electrónica. Y los jueces, en esta casilla electrónica, en tanto van escribiendo sus resoluciones, concluyen la redacción, inmediatamente le colocan la firma electrónica y es en ese mismo acto
deben de notificar en ese mismo acto. Por lo tanto, esa ya no es razón para que demore. Sin embargo, he sido testigo presencial de circunstancias en las que un juez da razones de que por sus recargadas labores o el auxiliar se ha demorado un año en efectuar una notificación electrónica. Es un absurdo tremendo que esto esté sucediendo. Y no hablemos, porque si no sería más preocupante, el de las nulidades procesales, ¿cierto? Esto es, la Oficina de Control de la Magistratura alguna vez ha hecho una investigación para verificar cuántas nulidades generan los jueces en la tramitación de sus procesos, cuántas sentencias dictadas en primera instancia suben a salas superiores y estas son anuladas por las salas superiores y el proceso en algunos casos inclusive vuelve a foja cero para volverse atrás. Y cuando después de todo se logra una sentencia definitiva y esta pasa a ejecución, en la ejecución se demora más de lo que en muchos casos duró la tramitación del proceso mismo. Yo tengo casos en los que están 4, 5 años en ejecución de sentencia y no se puede porque o se cambia de juez o el juez dice que a cada rato va dando razones por parte de sus auxiliares diciendo que tienen excesiva carga procesal. Pero claro, el tema es el mal manejo del tiempo, la mala organización, porque el juez debe ser un gerente de su despacho, debe saber administrar adecuadamente su personal, debe saber utilizar adecuadamente la infraestructura, los equipos que tiene, debe saber administrar bien cómo actúa y distribuir las funciones entre su personal, ¿cierto? Sin embargo, encontramos que, por ejemplo, programa para un solo día 3, 4, 5 audiencias, ¿no es cierto?, que va a realizar en un determinado proceso o en distintos procesos, a sabiendas que por razones de tiempo solamente para actuar con eficiencia puede realizar en el día 2, y esto es 3 audiencias. Sin embargo, programa 5, 6. ¿Por qué razón? Porque los jueces argumentan que se les efectúa un control de rendimiento de cuántas audiencias realiza el día. Así que lo único que hacen es, para rendir informes que ha realizado 5 o 6 audiencias, programa una audiencia, 5 audiencias, solamente realiza 2 o 3 y el resto las posterga para realizarlas en otra fecha. Y como ya tiene una agenda recargada, programada, la programa para después de 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año. Esto es un absurdo. Lo cual es inaudito, doctor. Doctor Castañeda, antes de irnos, quiero preguntar. Saber iniciar su despacho, de saber utilizar la infraestructura, de utilizar el tiempo, de manejarse ordenadamente en el manejo de su despacho. Esto debe realizar la Oficina de Control una investigación, una verificación para realizar un control preventivo, una capacitación, una orientación a los magistrados. Pero esto realiza la Oficina de Control. No. La Oficina de Control cree que su mejor resultado es haber impuesto la cantidad de sanciones que dice que ha puesto. Con eso se cumplieron sus objetivos. Es el absurdo más grande. Es el absurdo más grande. Esperemos pues una reflexión tanto no implica eficiencia del Poder Judicial. Claro. Doctor Castañeda, antes de irnos, lo que queremos preguntarle es lo siguiente. Se han convocado el Comité Electoral de la doctora Mercedes Velasco a unas elecciones donde usted va a participar en segunda vuelta con el doctor Villestén, si es que se lo permiten, ¿no? Porque este paso que vamos y también la elección de representantes, donde también yo estoy candidatando, son 2 elecciones que se llevarían el 20 de noviembre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya han firmado el contrato, pero nos faltaría el desembolso del dinero. Aparentemente ya me han cursado por el tema
de aquí, pues de la prensa, ¿no? Se ha filtrado ya una carta que ha presentado la decana del Colegio de Abogados de Lima a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, indicando que no van a pagar por una serie de cosas. Doctor, ¿qué opinión le amerita que por tercera vez aparentemente la decana, la Junta Directiva por Intermisiones, no se van a llevar a cabo las elecciones? ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Mire usted, doctora, el juez del tercer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 19 de marzo de este año, de 2021, repuso al comité electoral. Y en la resolución que lo repuso, dijo que este comité electoral debería de ser quien ejecute las elecciones pendientes. Y ordenó a la decana que lo reponga. Y le ordenó a la decana que la Asamblea General, que la decana y que todos los órganos administrativos del Colegio de Lima se abstengan de realizar comportamientos que afecten la autonomía económica, política, administrativa del comité electoral. Sin embargo, la decana viene incumpliendo esta resolución. Hoy veo que ha hecho un comentario y ha sacado una foto en la que aparenta, simula ir a preocuparse por el proceso jurisdiccional, por el proceso constitucional, argumentando que el juez es el culpable de la inestabilidad del Colegio de Abogados, cuando la que está generando inestabilidad es ella. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque el comité electoral, en cuanto fue repuesto, lo primero que hizo es entablar relaciones con la OMPE para realizar elecciones en forma virtual, dada la situación de la pandemia. En la OMPE, para realizar las elecciones de forma virtual, le pidió a la decana que le remita el padrón electoral. Nunca le remitió la decana un padrón electoral exacto, correcto, idóneo. Siempre le remitía padrones electorales defectuosos. ¿Esto qué impidió? 5 veces impidió que se enviaron padrones defectuosos. Las elecciones virtuales, ¿no es cierto? Y ella dice que ella no es la responsable, que el responsable es el funcionario, el empleado de la unidad de sistema, de la unidad informática. Por Dios, una decana que diga que su empleado es el responsable y no ella, es el absurdo más grande. Bueno, como no se pudieron realizar elecciones virtuales, la OMPE y el comité electoral acordaron cambiar el sistema virtual y hacerlo presencial. Cuando ya estaban en las tratativas para los efectos de realizar el proceso eleccionario en forma presencial, ella empezó a lanzar afirmaciones que el electoral no era el competente para realizar las elecciones, por lo que la OMPE le envía una comunicación y le dice que le responda de si efectivamente el comité electoral es o no el competente para realizar las elecciones. Ella nunca le ha contestado a la OMPE y lo ha mantenido en incertidumbre. El comité electoral, tengo entendido, le ha remitido una carta notarial a la OMPE para que responda si va a intervenir o no va a intervenir. Y la OMPE le ha respondido que como la decana no le responde, ellos no pueden seguir adelante. ¿Esto qué ha generado? Que el comité electoral busque otra salida, otra alternativa para ejecutar las elecciones. Y es ahí donde he entrado en contacto con la Universidad de San Marcos, que es una universidad de prestigio, que tiene toda una infraestructura que garantizaría la ejecución de las elecciones sin ningún tipo de problema. La rectora de San Marcos, que es también abogada y es ingeniero, ha ofrecido prestar toda su colaboración, ha cobrado un precio que es absolutamente razonable.
Es decir, el costo es por 2 bajísimo. elecciones, 350.000 a todo Por costo 2 elecciones. y directamente En un pagada solo a la año. cuenta del Banco de la Nación, señores. Así es. ¿Qué Y la dice ahora decana la decana? no quiere pagar. Primero, comunica a la rectora, según efectivamente está circulando esta versión, comunica a la rectora que no va a pagar, que no va a cumplir con el contrato. ¿No es cierto? Segundo, ¿qué hace? Convoca a una asamblea general con el fin de que la asamblea general acuerde separar al comité electoral y que no el comité electoral no realice las elecciones. Por otro lado, hoy saca una publicación diciendo que ella está preocupada porque se realicen las elecciones. Yo le pregunto a la decana, a través de su programa, ¿acaso las resoluciones judiciales han impedido que se realicen las elecciones? El juez constitucional ha dicho que se lleven a cabo las elecciones. Y se está dando. Y la que está obstaculizando es ella y la junta directiva. Ella como mujer de derecho no sabe perfectamente que el Código Procesal Constitucional establece que las resoluciones que declaran fundado el derecho constitucional son de ejecución inmediata. Ella, por lo tanto, puede a colaborar para que se ejecuten las elecciones. Sin embargo, está realizando todo tipo de oposición. Actos obstruccionistas. Así es. Que definitivamente vamos a denunciar. Doctor Castañeda, le agradecemos mucho la participación en el programa, nos ganó el tiempo y esta semana lo comprometemos a conversar de esta situación tan grave que se está viviendo en el Colegio de Abogados de Lima y sobre todo el atentado a la justicia electoral y al Estado democrático, al no tener un pleno debidamente conformado y por supuesto los agremiados ya queremos el cambio de decano y junta directiva por obvias circunstancias. Muy buenas noches, doctor Castañeda, un placer. Gracias.